2021, año de ser influenciadores. He llamado a este mensaje la fe y el oír. Puede ir tomando nota allí donde usted se encuentra, la fe y el oír. Y sabe, esta mañana acá en Bogotá, Colombia, ha hecho un poco de frío y lluvia. Y veía llegar a algunos hermanos aquí al auditorio y traían bastante frío, claro que sí, porque cuando llueve normalmente hace frío. Y encuentro que la fe y el oír siempre van juntos, siempre. No pueden estar separados, la fe y el oír. Y de hecho la palabra del Señor en Romanos capítulo 10 versículo 17 dice la escritura: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe siempre va a estar ligada, va a estar pegada a esa acción que nosotros necesitamos tener y hacer, como es el oír. Hablar de la fe y el oír es hablar de un fundamento bíblico para la iglesia de Jesucristo. Así que, por definición, la fe y hablar de la fe nos lleva a referirnos a lo que dice Hebreos 11:1. Ahí está la definición de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, allí la escritura dice que fe es tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sabe, la Biblia, la traducción de la Biblia Dios habla hoy, dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Oiga eso, mire tan bonito esa frase. Yo sé que muchos de ustedes la han leído y en muchas ocasiones, pero yo estoy seguro que hoy hay un sentido profundo de esta palabra para usted. La fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera y estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Eso es lo que dice la traducción de Dios habla hoy. ¿Sabe? La fe, la palabra fe, viene de la palabra en hebreo amán. ¿Y sabe qué significa esta palabra? Significa estar firme. Y aquí yo creo que el Señor empieza a movernos un poquito, porque cuando vienen las dificultades, cuando viene la adversidad, cuando viene la prueba, cuando viene la crisis, vaya que nosotros a veces flaqueamos, a veces nos debilitamos. Pero sabe, la palabra empieza a mostrarnos que la fe representa y significa que yo estoy firme. ¿Y sobre qué nos vamos a tener que afirmar? Pues nos tenemos que afirmar sobre la veracidad de la palabra de Dios. Sobre la palabra que el Señor nos ha dado es que podemos nosotros afirmar nuestra fe. Entonces, fíjese, si la palabra hebrea nos dice que debemos estar firmes, ser estable y digno de confianza, entonces el concepto significa esto: estar firme en tiempo de prueba por la confianza. Oh, yo creería que usted debe estar escribiendo esto. Por la confianza puesta en las promesas de Dios. ¿Sabes? Si hay algo en lo que nosotros podemos afirmar nuestra fe, es en lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. Es en lo que Dios ha dicho que va a hacer con tus hijos. Es en lo que Dios ha dicho que va a hacer con tu esposo.
es en lo que Dios ha dicho que va a hacer con tus hijos, lo que Dios va a hacer con tu empresa. Entonces la palabra fe me ayuda a mí a entender que si tengo fe, que si yo soy una de las personas que me levanto a proclamar fe, yo debo de ser coherente entre lo que digo y en lo que hago. ¿Y sabe? En el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra fe viene de esta raíz que es pistis, pistis. Y esta palabra, dentro de este contexto griego, significa creencia firme, creencia firme. Persuasión o convicción basada en lo que se escucha. Tome nota de eso, por favor. Basada en lo que se escucha. Entonces ahí empieza a tomar sentido lo que Pablo escribió, de que la fe viene por el oír la palabra. Entonces, fíjense que estamos hablando hasta ahora de esa definición de fe que tiene que ver con estar firme, estar confiados en lo que Dios ya ha dicho. Parece que poco lo creen, pero yo a ti te digo, tú que estás allí, tener fe es estar firme, estar confiado en lo que Dios ya te dijo. Y miren esto, es preciso que hoy podamos nosotros ahondar un poquito en lo que significa el oír, porque sabe, para nosotros culturalmente el oír es simplemente percibir sonidos o palabras que vienen. Ese es nuestro concepto, esa es la idea que nosotros hay acerca del oír. Pero ¿sabe una cosa? Qué profundo es entender que el contexto bíblico implica obediencia. ¿Sabe? El oír desde la perspectiva bíblica es obediencia. Y ahí cambia un poco para nosotros el panorama, porque nosotros decimos tener fe. ¿Cuántas veces tú has dicho, sí, yo tengo fe que todo cambiará? Sí, ese era un himno que cantamos hace muchos años. Yo tengo fe que Dios va a cambiar mi esposo. Yo tengo fe que Dios va a transformar mis hijos. Yo tengo fe que esta economía se va a levantar. Eso lo decimos. Pero cuando viene el complemento de la fe, que es la obediencia, entonces ahí a veces estamos en problemas. Entonces ahí es cuando empezamos a caminar más bien como cojos, porque por un lado decimos tener fe, pero por otro lado no queremos ser obedientes. ¿Sabe? Por eso las palabras de Jesús tienen sentido cuando Él viene y dice: el que tiene oídos que oiga. Por eso Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y palabras y frases como esas que conocemos nos tienen que llevar a nosotros a decir: oiga, ¿y dónde está, verdad, esa fe? Si la fe viene por el oír, pero el oír implica mi obediencia, entonces ¿cómo estoy yo obedeciendo? ¿Cuál es mi obediencia a la palabra dada por el Señor? ¿Cuál es mi obediencia a cada mandamiento que Dios nos ha dejado en su palabra? Es por eso que en esta mañana sé que el Espíritu Santo está trayendo convicción a su corazón y a su vida, porque creo que este es un tiempo, yo lo creo firmemente, este es un tiempo donde la iglesia se tiene que levantar en fe, pero no en cualquier fe, en esta fe de la que habla la Biblia, una fe que se demuestra. ¿Sabe? La Escritura dice que la fe sin obras es muerta. Pero tiene sentido entonces cuando yo comprendo que el oír, ¿sabe? Si pudiéramos cambiar allí esa
palabra y pudiéramos colocar: la fe viene por el obedecer la palabra. ¿Cómo les parece a ustedes ahí esa traducción ahora? Esa traducción nuestra de hoy. Que la fe viene por el obedecer la palabra de Dios. ¿No le parece que toma un poco más de sentido? Porque cuántas veces hemos dicho: sí, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Oh, qué bonita definición, sí, pero vayamos a la práctica. ¿Realmente tú ves a tu esposo transformado, aunque él todavía siga siendo como es? Porque esa es la fe. Y hoy yo estoy seguro que el Señor está activando la fe. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel le dijo esto al pueblo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué lindo es poder nosotros comprender que Dios está esperando una respuesta nuestra. Dios ya lo hizo. Dios ya dio su palabra, ya se reveló a nosotros, ya se dio a conocer. Ahora somos nosotros los que tenemos la responsabilidad. ¿Sabe? Jesús también, siguiendo esta misma línea del Antiguo Testamento, Jesús en Mateo 7:24, mire lo que dijo. Dijo: cualquiera pues que oye mis palabras, ¿y qué más? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sabe? Por eso me impactó que estas dos palabras llegaran a lo profundo de mi corazón: fe y oír, creer en confianza en Dios y obedecer lo que Dios ha dicho. Qué cosa tan linda es eso para hoy. Hoy día, cuando lo que oímos son voces de frustración, son voces de fracaso, son voces de desespero, de decepción, mucha gente está intentando quitarse la vida porque no sabe qué hacer con tantos problemas. El hogar se le destruyó, la economía se cayó, sus hijos se están perdiendo en el vicio, en el alcohol, en el homosexualismo, en el lesbianismo. Y está esta persona allí diciendo: ya no sé qué hacer. Pero eso es lo que ha escuchado, eso es lo que ha oído. Porque estamos en una sociedad donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Y entonces se escucha que ahora es normal que los muchachos manifiesten que están en un cuerpo que no les corresponde. Eso es normal y ahora hay que respetar eso. Pero eso es lo que se escucha. Lo que se escucha es que el mundo está en crisis, que estamos en el caos. Eso es lo que se escucha. Y como eso es lo que oímos, entonces la fe nuestra, que va pegada al oír, entonces ahí podemos nosotros identificar qué clase de fe es la que tenemos hoy. ¿Cuál es la fe que nos sostiene? Porque en esta mañana lo que el Señor está hablando es: si tú oyes, si tú oyes, si tú oyes, si tú oyes, si tú oyes. ¿Sabe? Si oímos a Dios, lo que Dios dice en su palabra, entonces nuestra vida realmente va a ser transformada y cambiada. Ahora, ¿basta solo con oír? Recuerda el significado de lo que es la palabra oír, que significa obedecer.
Y es aquí donde nosotros tenemos que mirarnos. Es aquí donde nosotros tenemos que hacer una retrospectiva, una introspectiva nuestra y poder decir: ¿cómo estoy yo viviendo mi fe? ¿Cuál es la fe que yo vivo? ¿Sabe? En esta mañana quiero compartirles a ustedes algunas evidencias que encontramos en la Biblia acerca de la fe que viene por el oír. Y son unas historias, y vamos a encontrar unos personajes que nos van a ayudar a ilustrar y a fortalecer el concepto de la fe que viene por el oír. El primero de ellos es Abraham. Y todos en alguna oportunidad, estoy seguro, hemos escuchado de Abraham. Abraham, llamado el padre de la fe. Abraham, el hombre que fue llamado amigo de Dios. Abraham, el patriarca del pueblo hebreo, del pueblo escogido. Abraham, uno de los pilares de muchas religiones en el mundo. Pero ahí está Abraham. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Génesis 12, versículos del 1 al 3. En la Nueva Versión Internacional, la palabra del Señor dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Perdón, ¿quién le estaba hablando a Abraham? Dios le estaba hablando a Abraham. Y podemos entonces mirar un poco el contexto y el entorno donde se encuentra Abraham. La Biblia no registra hechos de Abraham en su niñez. No lo registra. La Biblia lo que dice es que Abraham tenía cerca de 75 años cuando escuchó la voz de Dios. 75 años. Y meditando en esta palabra, yo decía: Señor, hoy día, si alguien tiene 75 años y hasta ahora escucha la palabra del Señor, ¿cuánto costaría poder creer? ¿Cuánto costaría poder obedecer? Y aquí es donde está este ejemplo de la palabra en Abraham, que mirando un poco ese contexto, donde en esa época, según la historia de los pueblos, las familias permanecían unidas. Ese era uno de los hechos culturales, sociales de la época. Las familias pertenecían unidas. No era normal que alguien se separara y se fuera lejos. No era normal. Por eso es que llama la atención que Abraham, primero, con la edad que él tiene; segundo, el entorno, la costumbre, lo que él tenía que vivir socialmente, estar en su familia, y escucha la voz de Dios que le dice: deja a tu familia. O sea, ya ahí algo estaba en contra de su vivir diario. Abraham estaba cómodo con su familia, con su parentela, pero Dios viene a decirle: deja tu parentela. Y entonces empieza a tomar sentido la fe y el oír, el estar confiado en Dios y obedecer lo que Él dice. ¿Qué pasa con Abraham entonces? Abraham, 3 características bonitas de Abraham que quise resaltar en esta mañana. La primera de ellas: escuchó. Tuvo esa sensibilidad en el corazón para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo conoció Abraham a Dios? La Biblia no lo registra, porque la Biblia registra que Dios le habló. Abraham escuchó,
Pero no solamente escuchó, sino que creyó. Y una vez que Abraham cree, entonces camina, obedece, se mete en esa dimensión de la fe. Y yo sé que en esta mañana a alguien el Señor le está diciendo: deja lo cómodo que estás, deja aquellas cosas que te tienen ahí atado y que no te van a bendecir. Deja tu tierra, deja tu parentela. Señor, yo te pido que en esta mañana a esa persona que tú le estás hablando, Señor, esté allí tu Santo Espíritu, porque sé que hay un mover tuyo, amado Dios, desarrollando fe, trayendo fe en alguien que está escuchando la palabra, alguien que está creyendo la palabra y alguien que necesita obedecerla. Gracias, Señor. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. ¿Sabe? En el Nuevo Testamento hay varias citas, solo tomé algunas de ellas, pero miren esta, Romanos 4:20. Allí Pablo escribe acerca de Abraham y dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es tan trascendental en la vida de una persona el poder escuchar al Señor, el poder creer en Él y el poder obedecer, que las generaciones hablarán de esa persona. Y creo firmemente que el Señor en esta mañana nos está llevando a que la fe que nosotros tenemos en Él la pongamos por obra. La pongamos por obra. Y hablo a aquella persona que tiene fe en Dios, pero que está desesperada porque no ha recibido la sanidad. Y hablo a aquella persona que tiene fe, pero todavía sigue dudando cuándo cambiará su economía, cuándo cambiará su hogar. La persona que tiene fe, pero que dice: mi hijo cada vez lo veo más perdido en el alcohol, lo veo más perdido en la droga, lo veo más perdido en la inmundicia, en la bajeza. Esta mañana es una mañana para que tu fe crezca, para que tu fe se fortalezca. Porque sabe lo que dice ahí la palabra, que Abraham se fortaleció en la fe. La fe es la fuerza que nosotros necesitamos para seguir adelante en medio de la oscuridad, en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Es la fe la que nos puede sostener. Y entonces ahí está Abraham obedeciendo. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, dice la escritura: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar más que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabe? Hay ocasiones en las que no sabemos, ocasiones en las que no tenemos claro hacia dónde vamos. Pero lo que yo hoy puedo decirte en el nombre del Señor y con la unción del Espíritu Santo es que a donde Dios te lleve vas a estar bien. Donde Dios esté, ahí vas a tener la bendición. La bendición no depende del lugar, la bendición no depende de las personas. Donde tú estés, donde tú logres desarrollar fe, donde tú logres obedecer lo que Dios dice, la garantía está en la Escritura, que todos los que creyeron, que todos los que obedecieron, que todos los que rindieron su vida al Señor, recibieron las promesas de Dios. Hablar de Abraham es hablar de uno de los pilares de nuestra fe cristiana. Es hablar de una persona que se levantó a dejar un legado generacional.
Pues miren cuántas generaciones han pasado desde que Abraham vivió sobre esta tierra. Y todavía se habla de él. Y estoy seguro que todavía se hablará de él. Por eso, mi hermano querido, hoy es un día para que tú te levantes en fe, para que tú puedas decir: mis hijos conocerán al Dios de la Biblia. Mis hijos caminarán obedeciendo al Señor de señores, al Rey de reyes, al único y al verdadero. Ahí está Abraham diciéndonos en esta mañana: vale la pena tener fe, vale la pena desarrollar fe, vale la pena creer en la verdad. Y la verdad está aquí. La verdad está aquí, en la palabra del Señor, lo que Dios ha dicho. Por eso, si hay alguien que hoy se pueda levantar en la palabra del Señor a decir: Señor, yo creo y obedezco. Hoy entiendo, Señor, que tú me estás hablando de tener fe, pero de obedecer lo que tú dices. No pueden estar desligadas esas dos palabras y esas dos acciones. Son decisiones voluntarias. A Abraham nadie lo obligó. Abraham solo escuchó la voz de Dios y decidió obedecer, decidió caminar. Y yo sé que hay alguien hoy acá en el auditorio que estaba esperando que alguien le dijera: cree lo que has escuchado, lo que has oído. Ahora es el tiempo para que comiences a obedecer, para que comiences a caminar. Y allí donde tú estás, tú que nos estás viendo por las redes, recibe lo que el Señor en esta mañana está trayendo a tu vida. Estás oyendo, estás escuchando lo que Dios está diciendo. Ahora necesitas tomar una decisión: obedecer. El contexto de la palabra oír implica obediencia. Así que hablar de fe es hablar de alguien que toma decisiones en su vida. Alguien que se atreve, alguien que se arriesga a decir: Señor, voy a caminar contigo. No sé a dónde me llevarás, no sé a dónde me tendrás, no sé a dónde me colocarás, pero sabes, si lo que tú dices es cierto, yo lo creo y caminaré en esa verdad. Gracias, Señor. ¿Sabe? Les decía que hay 4 historias, 4 personajes que quise tocar en esta mañana. El primero es Abraham. El segundo tiene que ver con una mujer llamada Ana. También la encontramos allí en el Antiguo Testamento. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Y allí encontramos cómo esta mujer, esa historia, aunque no la vamos a tomar toda, pero esta historia la conocemos también. Ana, una mujer que tenía una vida realmente amargada. No podía tener hijos. Su esposo estaba con otra mujer. Esa otra mujer sí le había dado hijos, pero la Biblia relata de que este hombre, Elcana, amaba a su esposa, amaba a Ana. Y cada año, ¿sabe? Me impactó esto, que cada año iban a Jerusalén, subían a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Sabe? Esa fiesta duraba 7 días. Y me impactó esto, que fue lo que quise compartirles a ustedes en esta mañana. Y quiero que me acompañen en Deuteronomio capítulo 16, versículo 15. Si lo pueden colocar allí en la pantalla. Miren, Deuteronomio capítulo 16, versículo 15. Dice la escritura: durante 7 días celebrarás esta fiesta en honor al Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Pues el Señor tu Dios bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos. Y miren esta parte, que es la que quiero que usted medite por un momento. Y tu alegría será completa. Entonces piense por un momento en Ana.
Cada año el subir allí a adorar al Señor, ¿cuál era su estado de ánimo para poder ir a adorar al Señor? Ese es el contexto de esta mujer que hoy quiero resaltar como una mujer de fe. Porque hablamos de que a Abraham Dios le habló. Pero está esta mujer que está allí en medio de ese entorno. De hecho, la palabra del Señor relata que ella estaba realmente desesperada y llegó allí donde tenía que llegar, al altar del Señor. Y allí derramó su corazón. Y estaba un sacerdote llamado Elí, que la tomó por ebria. Y me impacta entonces qué es lo que pasa con Ana. Y destaco 3 características también en ella. La primera es que en medio de la tristeza pudo adorar al Señor. En medio de la tristeza, ahí estaba contando. Cuando nosotros vemos que la definición de la fe es confiar, ¿cierto? Es confiar en lo que Dios ha dicho. Yo me preguntaba, pero ¿en qué puede confiar Ana si todavía la Biblia no registra que le haya hablado algo? Pero me impactó esto que encontré en Ana. Y es que en el versículo 17 del primer libro de Samuel capítulo 1, allí dice la palabra que Elí le dijo unas palabras a Ana. Y yo destaco que escuchó la voz del sacerdote cuando declaró una promesa. Quiero que vaya conmigo ahí, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Allí la palabra del Señor dice, si ustedes lo tienen allí, él respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Sabe? Yo lo que logro destacar de Ana es que Ana primero está en un lugar donde debería estar, en el lugar de adoración, en el templo, allí en Jerusalén. Allí estaba derramando su corazón. Y encuentro que los hombres de Dios, con todos sus defectos, porque Elí tenía muchos defectos, no vamos a hablar hoy de él, pero con todo y sus defectos, Dios los usa para poder dar palabra. Entonces yo pensaba y meditaba en la palabra, ¿de dónde se pudo agarrar Ana para creer? Pues de lo que Elí le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Sabe? Ana no comía. Ana en esos días estaba tan amargada que era triste y acongojada. Pero una vez tiene esta experiencia donde derrama su corazón en el altar y donde escucha una voz que le está diciendo: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ana, en medio de la amargura, pudo adorar al Señor y allí llegó. Ana escuchó la voz del sacerdote y Ana creyó y no estuvo más triste. Eso es lo que dice la Biblia. Ana no estuvo más triste. Y yo le puedo decir a alguien que ha estado angustiado, alguien que ha estado desesperado, alguien que ha estado esperando una respuesta: hoy yo vengo a decirte en el nombre del Señor: el Señor ha dicho, el Señor ha hablado, el Señor habla a tu corazón, el Señor en su palabra está dejando promesas. Confía en Jehová tus caminos y Él afirmará los pensamientos de tu corazón.
Confía, hoy es un día para derramar tu corazón al Señor y para decirle: Señor, así como Ana, que estaba angustiada, pudo confiar en ti, Señor, en esta angustia, en este desespero, yo quiero y decido confiar en tu promesa. Alguien que se levante a creer, alguien que pueda decir: Señor, esta enfermedad se va de mi cuerpo. Alguien que pueda decir: mi hijo que está lejos de ti, Señor, tú te revelarás a él, tú te revelarás a ella. Señor, mi esposo que me ha dejado, mi esposa que me ha abandonado, que han dejado el hogar y los hijos, yo creo, Señor, que allá donde ellos están, tu palabra los alcanza. Alguien que pueda desarrollar hoy fe, porque para eso tú has venido en esta mañana. En esta mañana Dios te ha traído para decirte lo que Él dice, lo que Él desea, lo que Él anhela. ¿Sabe? Dice la Escritura que nosotros no debemos enorgullecernos de las riquezas. No se alabe el rico en sus riquezas, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su fuerza. No se alaben de eso. Alábense en esto, dice el Señor, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Entonces aquí está una palabra de bendición para nuestra vida. Es una palabra de bendición para tu vida. ¿Sabe? Encuentro en el Nuevo Testamento otras dos historias que le quiero compartir rápidamente. La primera de ellas tiene que ver con un centurión. Centurión es aquella persona de ámbito militar que es normal encontrar características de una persona militar. Por lo general es muy rígida, muy drástica, muy disciplinada, muy dura. Y aquí está este hombre y lo quiero invitar para que vaya conmigo. En el Evangelio de Lucas capítulo 7 versículos del 12 en adelante. ¿Sabe? Me impacta este hombre porque es uno de los pocos casos donde la Biblia relata que Jesús se maravilló de la fe que él tenía. Entonces yo me dije, ¿por qué Jesús se maravilló? ¿Qué fue lo que Jesús pudo ver en este hombre? Vamos entonces allí a la palabra. Lucas capítulo 7 del 12 en adelante dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, estamos hablando de la fe que viene ¿por qué? Por el oír. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Aquí están hablándole a Jesús ¿de quién? Del centurión. Entonces aquí encontramos quién era el personaje. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Sabe? A veces es un poco complejo comprender que en la Escritura Dios escogió un pueblo. Dios escogió a Abraham y sobre Abraham salió todo el pueblo de Israel, de los lomos de Abraham. De ahí viene todo ese pueblo escogido de Dios. Y entonces podríamos creer que todos los beneficios de Dios están destinados para su pueblo escogido. Y sabe, la Biblia dice que cuando viene Jesús, vino al pueblo de Israel, pero dice que no lo recibieron. A su pueblo vino y no lo recibieron. Y allí se abrió una puerta
Y está este centurión. Por eso es que él le dice: Señor, yo no soy judío. Yo no soy del pueblo escogido. Yo no merezco que tú vengas a mi casa. Yo sé quién eres. ¿Sabe? Ahí está ese hombre diciendo: yo sé quién eres. Porque él había ¿qué? Oído de Jesús. Y como él oyó de Jesús, él comprendió dentro de ese contexto que él tenía que obedecer. Por eso es fácil entender y comprender que este hombre amaba al pueblo judío, y lo amaba tanto que les había construido una sinagoga. Había sembrado en la obra del Señor. Y cuando vemos entonces a este hombre, ¿sabe? Oyó de Jesús, se humilló, claro que se humilló. Para un militar en esa época, imagínense eso, todo el imperio romano, la supremacía. ¿Cómo es que alguien podía decir: no, yo no soy digno? ¿Sabe? Se humilló, se bajó. Y aquí el Señor desea y anhela. Yo sé que hay hombres que han dicho, hay mujeres que han dicho: no, yo realmente no merezco todos los beneficios de Dios. Con tanto pecado que ha habido en mi vida, con tanta maldad. ¿Sabe? Yo hoy vengo a decirte que si tú logras escuchar esta palabra, hay esperanza para ti. Hay esperanza para aquel que se atreve a oír a Jesús, a obedecer a Jesús, a creer en Él y a confiar en lo que Él ha dicho. Yo siento una presencia del Espíritu Santo que está llegando ahí donde tú estás. Porque este hombre, el centurión, demuestra que amaba a sus siervos. Fue por amor a él que él se humilló. Fue por amor a él, a ese siervo, a ese criado, a aquel que tenía enfermo, que se atrevió a enviar mensajeros a Jesús. Ni siquiera estuvo con Jesús, ni siquiera estuvo frente a frente con Jesús. Envió unos ancianos primero, luego envió unos amigos. Pero ¿sabe? Ahí fue donde Jesús se maravilló por las palabras que este hombre fue capaz de decir: Señor, yo creo, yo he oído de ti y yo creo que si tú das la palabra, mi siervo será sano. Wow. Alguien tiene que creer que si Jesús dice la palabra, que si Dios está hablándote, ese esposo volverá a su casa. Ese hijo que está perdido en el alcoholismo regresará a su casa, a su hogar, a su familia. Esa persona que ha perdido su empresa, si cree en lo que Jesús dice, entonces podrá decir: mi empresa se levantará, mi economía se levantará. Alguien tiene que creer que su familiar que está en la clínica va a salir de allí y salir bien. Alguien tiene que creer que lo que Jesús está hoy hablando, que lo que Jesús está diciendo, es afirmando tu fe, es diciéndote: oye, escucha, cree, obedece y verás. Wow. Y verás la gloria de Dios. ¿Sabe? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, quiero que vayan conmigo allí. Hechos capítulo 9, versículo 32. Allí está una historia narrada, relatada por Lucas, que se considera es quien escribe este libro de los Hechos. Y allí encontramos un personaje, capítulo 7, versículo 2, perdóneme, capítulo 9, versículo 32. Está un personaje para muchos desconocido, para otros no tanto. Pero aquí aparece
versículo 32. Aparece en la escritura un personaje llamado Eneas. Eneas. Sí, algunos están preguntando, uy, qué bonito nombre para ponerle al niño. Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Quiero que te estés metiendo ahí por unos segundos en esta historia. Pedro va a visitar una de las iglesias, está haciendo un trabajo pastoral, y allí se encuentra con este hombre, Eneas. Está postrado en una cama, lleva 8 años. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Piense por un momento en esto que está pasando allí, en este marco que relata la escritura. Está Pedro visitando la iglesia. Hay un hombre llamado Eneas, lleva 8 años postrado en una cama, paralítico. ¿Sabe? El que es paralítico es aquel que es incapaz de moverse por sí solo. El que está paralítico está incapacitado para poder ver por sí mismo. Y pensando en esta palabra, yo decía: Señor, hoy día hay muchos paralíticos, aquellos que están inmovilizados porque están atrapados en un vicio, en un pecado, en la pornografía, en la masturbación, en la maldad, en el homosexualismo. Están allí paralíticos. Y yo espero que en esta hora, que en este instante, alguien se pueda levantar a decir: yo creo que Jesucristo salva, sana, liberta a mi hijo. Alguien tiene que decir: Señor, yo me levanto hoy a creer que así como dijo Pedro estas palabras a Eneas, Jesucristo. Miren las palabras que Pedro le dice a Eneas: Jesucristo te sana, levántate. Si alguien se atreve en esta mañana a decir: yo creo que Jesucristo me sana, entonces levántate. Wow, hay poder en la palabra del Señor, hay poder en el Evangelio, hay poder en la Escritura, hay poder del Espíritu Santo fluyendo a través de esta señal. Allí donde tú estás, y tú que estás acá, levántate. Yo te pido que te pongas en pie por un momento. Padre, este es un tiempo donde tú estás mostrando tu gloria. Este es un tiempo, Señor, donde tú estás diciendo: levántate, levántate, levántate. Yo te digo: Jesucristo te sana. Yo te digo: Jesucristo te liberta. Yo te digo: Jesucristo saca a tu hijo del pecado. Yo te digo: Jesucristo te saca de la pobreza, de la miseria. Yo te digo: Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Levántate ahora, levántate. Tú que estás allí, cree lo que el Señor está diciendo en esta hora. Es la palabra del Señor la que tiene la fuerza, es la que tiene el poder para levantarte. Oh, Shidarababai, Shidarabai, Handarai, Haisa. Y Shababai, Handarai, Haisi. Tú que estás allí en casa, dile: Señor, tú sacas a mi papá de la clínica, tú sacas a mi mamá. Vamos, deja que el Espíritu Santo entre allí donde tú estás. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida. Hay un fluir de poder que sale de este altar.
Recibe vida, tú que estás pensando en renunciar a todo. Recibe ahora. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, Cristo te ancla sana. de mi fe. Cristo te Tú sana. estás conmigo, Levántate. nada temeré. Levántate. Poderoso Dios, La fe viene por el oír, poderoso Dios, y por el oír la palabra. eres tú. Levántate. Levántate, Cristo te sana, Cristo te liberta. Oh, Sharabai, Handai Kaisi. Vamos, proclámalo ahora. Ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Oh, Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú, Cristo. Eres Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Eres mi ancla. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre te alabaré, siempre te alabaré, siempre, siempre, siempre te alabaré. Levanta tus manitos ahí donde estás. Hay un mover del Señor. Tú estás conmigo. Hay un mover del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te toque ahora. Poderoso, poderoso, Deja que el Espíritu Santo eres tú. Oh, Shababai, Sinarabai, oh, Shababai, oh, Shababai. Sopla, Espíritu Santo, allí en esa habitación, allí en esa oficina, allá en esa bodega, allí donde está tu Hijo, Señor. Sopla, Espíritu Santo, sana, salva, liberta, restaura. Jesucristo, Jesucristo, grande eres, Señor, grande eres, papá. Cristo mi Oh, Shababai, Sinarabai, y Rababai, Kandarai, Kaisi. poderoso, Sopla, Espíritu, poderoso Dios, sopla, Espíritu Santo. eres tú. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Te amo, papá. Te amo, Señor.
La fe viene por el oír, y por el oír tu palabra. Lo hiciste con Abraham, lo levantaste para ser patriarca, para ser padre de multitudes, para que la familia fueran benditas en él. Trajiste aliento de vida a Ana, diste respuesta a tu petición. Esa petición que ella te hizo, tú le diste respuesta, Jesús. Te maravillaste en la fe de un hombre que no era judío, no pertenecía al linaje, pero tú llegaste allí y muchos creyeron. Usaste a Pedro para llevar tu nombre. Jesucristo te sana. Y hoy estoy acá para decir y proclamar: Jesucristo te sana. Jesucristo restaura tu hogar, tu casa, tu familia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Si alguien puede levantar una ofrenda de aplauso al Señor, Siempre te acompáñalo con una palabra. alabaré. Dígale: Señor, gracias. Siempre te alabaré. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Siempre te alabaré. Y este es un llamado para aquellas personas que nos visitan hoy acá por primera vez. Si usted es una de esas personas, le voy a pedir que por favor levante su mano. Levante su manito. Bendiciones para ti. Bendiciones. Ahí va a haber un diácono que se va a acercar, te va a entregar una tarjetita para que, si deseas, nos dejes tu petición. Queremos orar por ti, pero también nos dejes alguna información para poderte llamar. Y tú que estás allí, que nunca le has entregado la vida al Señor, hoy te conectaste porque alguien te invitó. Llegaste a una casa, estás allí, te estás viendo involucrado ahí sin saber por qué, pero el Señor sí lo sabe. Y quieres hoy entregarle tu vida al Señor. Entonces te voy a pedir que hagas esta oración junto con los que están aquí en el auditorio. Digan conmigo, levantando una de sus manitos, y si pueden llevar la otra a su corazón, digan allí: Padre Celestial, hoy te reconozco como mi Dios. Perdóname porque he pecado contra ti. Hoy te pido, Señor, que vengas a mi vida, porque no solamente quiero desarrollar fe, sino que quiero obedecer tu palabra. Señor, escribe mi nombre en el libro del cielo, pues yo reconozco, Señor, que tú, Jesús, moriste por mí en la cruz y me has dado salvación y vida eterna. Reconozco, Señor, que es por ti que puedo vivir. Amén. Permíteme ahora orar por ti, Padre. Hoy has traído a tu Hijo a este lugar, a esta conexión, y yo te pido que ese mover de tu Espíritu sea tocando su vida ahora. Llénalo con tu Santo Espíritu. Revélale tu verdad y acompáñale, Señor, en este nuevo caminar. Gracias, Señor. Amén.